Prepara todo de nuevo, otra vez, porque la bomba que te contamos no solo explotó, sino que el eco de ese estallido ya llegó a la Argentina y el terremoto se siente en cada rincón de la Bombonera. Si pensabas que la noticia de la crisis de Equi Fernández en el Alcadicilla FC, su acto de rebeldía al rescindir el contrato y la jugada maestra de Román eran el punto máximo de esta novela, prepárate, porque lo que te vamos a contar ahora no es un simple capítulo, es la consumación de la historia, el momento que todos estábamos esperando y que ya es una realidad. El pibe que se fue por una millonada ha vuelto, y lo ha hecho de una forma que nadie vio venir. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de baja intensidad que se libraba en los pasillos de la Bombonera, que se había trasladado a la otra punta del mundo, hoy tiene su desenlace más esperado. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de dar su mejor jugada, una jugada que nadie vio venir y que va a cambiar el futuro del club para siempre. Una jugada que es tan arriesgada como brillante. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace, Equi Fernández, de vuelta a Boca. El regreso silencioso, la llegada del hijo pródigo. La noticia ya no es un rumor, es una realidad. La vuelta de Equi Fernández a la Argentina es un hecho consumado. El pibe que se fue con una sonrisa y con un contrato millonario bajo el brazo, hoy regresa al país con la cabeza en otro lado, con un solo objetivo: volver a sentirse importante, volver a jugar en el club de sus amores, volver a estar cerca de su gente. Su llegada a Ezeiza fue un suceso. La prensa, que ya estaba al tanto del operativo retorno, se agolpó en el aeropuerto para captar el primer plano del jugador, pero lo que se encontraron fue con un joven distinto al que se fue. Se rumorea que Equi llegó con un perfil bajísimo, que no quiso dar declaraciones, que solo quería abrazar a su familia, a sus amigos, y que su única intención es volver a Boca y dejar atrás la pesadilla que vivió en Arabia. Nos revela una voz de primera mano, una persona que estuvo en el aeropuerto y que vio con sus propios ojos la emoción del pibe. El pibe, que se fue como un diamante en bruto, hoy regresa con la madurez de alguien que ha vivido un infierno. Su silencio no es debilidad, es una muestra de que tiene la cabeza en el lugar correcto, de que tiene un solo objetivo en la mira: volver a ser feliz con la camiseta de Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el pibe vuelve por amor a la camiseta o por un simple capricho? El reencuentro en la Bombonera, el apretón de manos que selló una nueva era. El regreso de Equi no fue un simple aterrizaje, fue un reencuentro. Su primer destino, después de abrazar a su familia, no fue su casa, sino el complejo de Ezeiza, el búnker de Boca. Ahí, lo esperaba el hombre que lo vendió, el hombre que lo extrañó, el hombre que lo trajo de vuelta, Juan Román Riquelme. El encuentro fue emotivo, lleno de abrazos, de miradas cómplices, de palabras que solo ellos dos entienden. Muchos aseguran que Román le dijo que esta vez nadie lo iba a volver a sacar de Boca, que esta era su casa y que lo iba a cuidar como un padre. Nos confiesan desde la mesa chica del club. Y aquí es donde el ajedrez de Riquelme se vuelve poesía. El presidente, el ídolo, el hombre que parecía que se había equivocado, hoy se reivindica. La venta de Equi no fue un error, fue un paso necesario para que el pibe se hiciera un hombre, para que entendiera que la felicidad no se compra con plata. Y su regreso, hoy, no es una casualidad, es la confirmación de que en Boca no se olvida a nadie y que la palabra del presidente vale más que cualquier contrato. El apretón de manos entre Román y Equi no fue un simple saludo, fue el pacto que selló una nueva era, una era donde el pibe va a ser la bandera del equipo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el reencuentro de Equi y Román es una jugada de marketing o un verdadero acto de amor? El impacto en el vestuario, la purga silenciosa se hace pública. La llegada de Equi, el pibe que se fue por la puerta grande y regresa por la misma, no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. Muchos aseguran que la llegada de Equi es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos volantes y que el pibe llega para ser titular indiscutido, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. El regreso de Equi no es un capricho, es una necesidad. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un volante de contención con personalidad, de un jugador que le dé al equipo el equilibrio que perdió, hoy se encuentra con el regreso de un crack que puede resolver ese problema. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan 18 millones que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: ganar todo con Equi Fernández como bandera.
La plata de la venta de Miguel Merentiel al club portugués, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. Ese dinero se usará para traer a un delantero de élite, un goleador sudamericano que ya tuvo un paso exitoso por el fútbol europeo, y a un defensor central, un líder nato, un zaguero con experiencia en Europa que podría suplir a Marcos Rojo y darle al equipo la solidez que perdió. La jugada de Riquelme es brillante. Se desprende de jugadores que están en el ojo de la tormenta, que tienen contratos millonarios y que están en el centro de las críticas, para traer a un jugador que le puede dar al equipo la explosión que necesita. Es una jugada de un presidente que no le teme a las decisiones difíciles, que no le tiembla el pulso a la hora de armar el equipo que él quiere. La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la vuelta de X es un acierto total. Muchos aseguran que la hinchada se moría por ver de vuelta a X, que es un crack, que es el único que puede darle al equipo la jerarquía que perdió y que Riquelme lo trajo de vuelta para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Para todo de nuevo, otra vez, porque la bomba que te contamos se hizo tan grande que ya no es una simple noticia, es un fenómeno, un suceso que redefinió el mercado de pases del fútbol argentino. Si pensabas que la vuelta de X Fernández y la salida de Miguel Merentiel eran historias separadas, prepárate, porque lo que te vamos a revelar ahora es la conexión, el hilo invisible que une ambos sucesos en una jugada maestra, en un plan tan ambicioso que solo podría haber salido de la cabeza de un genio del ajedrez. El secreto que explotará las redes no es solo que X vuelve a Boca, es que su regreso está directamente ligado a la venta de Merentiel al Benfica de Portugal, una operación millonaria que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ya tenía cerrada antes de que nadie se enterara. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra de baja intensidad que se libraba en los pasillos de la Bombonera, que se había trasladado a la otra punta del mundo, hoy tiene su desenlace más esperado. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de dar su mejor jugada, una jugada que nadie vio venir y que va a cambiar el futuro del club para siempre. Una jugada que es tan arriesgada como brillante. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace, X Fernández, de vuelta a Boca. El exilio saudí, una jaula de oro y el grito de la familia. La partida de X Fernández de Boca fue un golpe duro para la hinchada. El pibe, surgido de las divisiones inferiores del club, se había ganado el corazón de todos a fuerza de gambetas, personalidad y un despliegue físico que lo hacía parecer un veterano. Su venta al Al-Qadisiyah FC fue una oferta irrechazable el económico, un número que te vuela la cabeza y que el club de la Ribera no podía dejar pasar. Se fue con la promesa de volver, con el cariño de la gente y la ilusión de probar suerte en un mercado exótico que estaba contratando a las estrellas más grandes del mundo. Parecía el paso lógico, el futuro asegurado para un jugador con un talento descomunal. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y aquí es donde todo cambia, de una manera que te va a volar la cabeza. En el Al-Qadisiyah FC, el club de la liga profesional saudí que lo compró, X no encontró la paz. Al principio, todo era color de rosas. El jugador se sentía a gusto, el equipo lo recibió de la mejor manera y parecía que su adaptación iba a ser rápida. Pero, con el paso de las semanas, los problemas empezaron a aparecer. Una lesión que lo tuvo a maltraer, una falta de comunicación con el cuerpo técnico, y lo más grave de todo, un choque de egos con la dirigencia que lo tenía con un pie y medio fuera del equipo. La falta de minutos, la frustración de no poder jugar, de no sentirse importante en un lugar donde había llegado como una estrella, lo tenían con la cabeza en otro lado. El sueño saudí se había convertido en una pesadilla, en un laberinto sin salida que lo tenía atrapado. La distancia con su familia, con su gente, con las costumbres que lo formaron, se hizo insoportable. El pibe, que se había ido con una sonrisa, hoy se encontraba en una jaula de oro, en un lugar donde la plata no compraba la felicidad ni el respeto. Pero lo más fuerte llegó cuando la familia, el pilar de X, se convirtió en su voz en el desierto. El pibe, que es un familiero nato, extrañaba los asados de los domingos, las charlas con sus padres y hermanos, el bullicio de su barrio en San Miguel. Su familia, que lo acompañó hasta la otra punta del mundo, en más de una ocasión se le encontró solo, con la mirada perdida, sin la alegría que lo caracterizaba. Muchos aseguran que el padre y la madre le decían que vuelva, que la felicidad no se compra con plata, que en Boca le esperaban con los brazos abiertos, nos revela una voz de primera mano, una persona que estuvo en el entorno del jugador.
El grito de su familia, el deseo de su entorno, el «volvé a Boca», que le cantaban sus amigos en los videos, se hizo insoportable para el jugador. El corazón, esa brújula que a veces nos engaña, a X no lo traicionó, y le gritó que la felicidad no está en un país exótico con un contrato millonario, sino en el lugar donde te sentís querido, en tu casa. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el problema fue deportivo, personal, o una combinación de ambas? La jugada maestra de Riquelme, el plan Merentiel-Benfica. La crisis de X no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. X Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a X que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. El plan 18 millones, el regreso de X y la purga del vestuario. Pero el ajedrez de Riquelme no termina con X. La vuelta del pibe, el volante que nadie quería, se da al mismo tiempo que una posible purga en el vestuario. El regreso del hijo pródigo es el final de una era, y la partida de otros jugadores es el sacrificio que la purga necesitaba. La dirigencia, comandada por Román, necesitaba un cambio, un reset, una nueva cara para el equipo. Y el choque de planetas entre la vuelta de X y la partida de otros jugadores es el símbolo de ese cambio. Se rumorea que la llegada de X no es un capricho, es un plan, es una forma de darle al equipo la jerarquía que perdió y de desprenderse de jugadores que no están a la altura de la camiseta, nos desliza una fuente muy allegada al presidente. La jugada de Riquelme es brillante, se desprende de jugadores que están en el ojo de la tormenta, que tienen contratos millonarios y que están en el centro de las críticas, para traer a un jugador que le puede dar al equipo la explosión que necesita. Es una jugada de un presidente que no le teme a las decisiones difíciles, que no le tiembla el pulso a la hora de armar el equipo que él quiere. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El nombre que ya estaría en la carpeta de la dirigencia, el hombre que podría convertirse en el nuevo manager de Boca, es el Mono Navarro Montoya. Sí, escuchaste bien. El ídolo, el arquero, el hombre que defendió la camiseta de Boca con la vida, podría volver al club de sus amores, pero con un rol totalmente distinto. Muchos aseguran que Román tiene una buena relación con el Mono, que lo valora como persona y como profesional, y que cree que es el hombre indicado para tomar las riendas del club, nos desliza una fuente muy allegada al presidente. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un ídolo que no tiene un pasado conflictivo en el club y que podría darle a la gestión una nueva cara, una nueva impronta. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. Los millones sobre la mesa, la cifra que vuela la cabeza y el plan de Boca. Pero la bomba no termina ahí. El problema de X Fernández en Arabia no es solo un capricho, es una oportunidad de oro para Boca. La dirigencia de Riquelme, que tiene un ojo clínico para los negocios, ya está evaluando las opciones para repatriar al pibe.
Y las opciones son varias. La primera, y la más difícil, sería la de un regreso definitivo, una compra del pase. Pero esta opción es muy complicada, ya que el club saudí desembolsó una fortuna por él y no lo va a dejar ir tan fácilmente. La segunda opción, y la más probable, sería la de un préstamo con opción de compra. Esta opción le daría a Boca la posibilidad de tener al jugador de vuelta sin tener que hacer una inversión de locura en el corto plazo. Y aquí viene el detalle que hace que todo encaje. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al club portugués, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: ganar todo con Eky Fernández como bandera. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de Eky y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la vuelta de Eky es un acierto total. Muchos aseguran que la hinchada se moría por ver de vuelta a Eky, que es un crack, que es el único que puede darle al equipo la jerarquía que perdió y que Riquelme lo trajo de vuelta para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la vuelta de un jugador que se fue hace tan poco tiempo es una muestra de debilidad. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta de atrás, del que tuvo problemas fuera de la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a Eky de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en traerlo, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si Eky vuelve a ser el de antes, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación, que es el tema del momento en cada rincón del país. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors. Pará. Si pensabas que la historia de Eky Fernández era solo un drama futbolístico, un pibe que se equivocó y volvió a su casa, prepárate, porque lo que te vamos a contar ahora es el verdadero trasfondo, el porqué, el secreto que nadie se atrevió a revelar. Esta no es una noticia más del mercado de pases, es la confirmación de que Juan Román Riquelme es un estratega genial, un maestro del ajedrez que movió sus piezas en silencio mientras todos hablaban de caos. La vuelta de Eky a Boca no fue una casualidad, ni un capricho. Fue un plan minuciosamente diseñado que se ejecutó a la perfección. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. La guerra que se libraba en los pasillos de la Bombonera y en las arenas de Arabia Saudí hoy termina con un desenlace que ni el mejor director de cine se hubiera imaginado. Y el genio del ajedrez, el hombre que parecía acorralado por los problemas del club, acaba de dar su mejor jugada, una jugada que nadie vio venir y que va a cambiar el futuro del club para siempre. Una jugada que es tan arriesgada como brillante. Una jugada que podría ser el salvavidas o el naufragio total, pero que ya tiene un protagonista y un desenlace: Eky Fernández, de vuelta a Boca. El exilio saudí, una jaula de oro y el grito de la familia. La partida de Eky Fernández de Boca fue un golpe duro para la hinchada. El pibe, surgido de las divisiones inferiores del club, se había ganado el corazón de todos a fuerza de gambetas, personalidad y un despliegue físico que lo hacía parecer un veterano. Su venta al Al-Qadisiyah FC fue una oferta irrechazable en lo económico, un número que te vuela la cabeza y que el club de la Ribera no podía dejar pasar.
Se fue con la promesa de volver, con el cariño de la gente y la ilusión de probar suerte en un mercado exótico, que estaba contratando a las estrellas más grandes del mundo. Parecía el paso lógico, el futuro asegurado para un jugador con un talento descomunal. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y aquí es donde todo cambia, de una manera que te va a volar la cabeza. En el Al-Qadisiyah FC, el club de la liga profesional saudí que lo compró, Eki no encontró la paz. Al principio, todo era color de rosas. El jugador se sentía a gusto, el equipo lo recibió de la mejor manera y parecía que su adaptación iba a ser rápida. Pero, con el paso de las semanas, los problemas empezaron a aparecer. Una lesión que lo tuvo a maltraer, una falta de comunicación con el cuerpo técnico, y lo más grave de todo, un choque de egos con la dirigencia que lo tenía con un pie y medio fuera del equipo. La falta de minutos, la frustración de no poder jugar, de no sentirse importante en un lugar donde había llegado como una estrella, lo tenían con la cabeza en otro lado. El sueño saudí se había convertido en una pesadilla, en un laberinto sin salida que lo tenía atrapado. La distancia con su familia, con su gente, con las costumbres que lo formaron, se hizo insoportable. El pibe, que se había ido con una sonrisa, hoy se encontraba en una jaula de oro, en un lugar donde la plata no compraba la felicidad ni el respeto. Pero lo más fuerte llegó cuando la familia, el pilar de Eki, se convirtió en su voz en el desierto. El pibe, que es un familiero nato, extrañaba los asados de los domingos, las charlas con sus padres y hermanos, el bullicio de su barrio en San Miguel. Su familia, que lo acompañó hasta la otra punta del mundo, en más de una ocasión se le encontró solo, con la mirada perdida, sin la alegría que lo caracterizaba. Muchos aseguran que el padre y la madre le decían que vuelva, que la felicidad no se compra con plata, que en Boca le esperaban con los brazos abiertos, nos revela una voz de primera mano, una persona que estuvo en el entorno del jugador. El grito de su familia, el deseo de su entorno, el «volvé a Boca», que le cantaban sus amigos en los videos, se hizo insoportable para el jugador. El corazón, esa brújula que a veces nos engaña, a Eki no lo traicionó, y le gritó que la felicidad no está en un país exótico con un contrato millonario, sino en el lugar donde te sentís querido, en tu casa. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el problema fue deportivo, personal, o una combinación de ambas? La jugada maestra de Riquelme, el plan Merentiel-Benfica. La crisis de Eki no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando y que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente. Eki Fernández ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia saudí no tenía intenciones de cambiar su situación. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a Eki que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para la mitad de la cancha. El plan 18 millones, el regreso de Eki y la purga del vestuario. Pero el ajedrez de Riquelme no termina con Eki. La vuelta del pibe, el volante que nadie quería, se da al mismo tiempo que una posible purga en el vestuario. El regreso del hijo pródigo es el final de una era, y la partida de otros jugadores es el sacrificio que la purga necesitaba. La dirigencia,
comandada por Román, necesitaba un cambio, un reset, una nueva cara para el equipo. Y el choque de planetas entre la vuelta de X y la partida de otros jugadores es el símbolo de ese cambio. Se rumorea que la llegada de X no es un capricho, es un plan, es una forma de darle al equipo la jerarquía que perdió y de desprenderse de jugadores que no están a la altura de la camiseta, nos desliza una fuente muy allegada al presidente. La jugada de Riquelme es brillante, se desprende de jugadores que están en el ojo de la tormenta, que tienen contratos millonarios y que están en el centro de las críticas, para traer a un jugador que le puede dar al equipo la explosión que necesita. Es una jugada de un presidente que no le teme a las decisiones difíciles, que no le tiembla el pulso a la hora de armar el equipo que él quiere. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El nombre que ya estaría en la carpeta de la dirigencia, el hombre que podría convertirse en el nuevo manager de Boca, es el Mono Navarro Montoya. Sí, escuchaste bien. El ídolo, el arquero, el hombre que defendió la camiseta de Boca con la vida, podría volver al club de sus amores, pero con un rol totalmente distinto. Muchos aseguran que Román tiene una buena relación con el Mono, que lo valora como persona y como profesional, y que cree que es el hombre indicado para tomar las riendas del club, nos desliza una fuente muy allegada al presidente. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un ídolo que no tiene un pasado conflictivo en el club y que podría darle a la gestión una nueva cara, una nueva impronta. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. Los millones sobre la mesa, la cifra que vuela la cabeza y el plan de Boca. Pero la bomba no termina ahí. El problema de X Fernández en Arabia no es solo un capricho, es una oportunidad de oro para Boca. La dirigencia de Riquelme, que tiene un ojo clínico para los negocios, ya está evaluando las opciones para repatriar al pibe. Y las opciones son varias. La primera, y la más difícil, sería la de un regreso definitivo, una compra del pase. Pero esta opción es muy complicada, ya que el club saudí desembolsó una fortuna por él y no lo va a dejar ir tan fácilmente. La segunda opción, y la más probable, sería la de un préstamo con opción de compra. Esta opción le daría a Boca la posibilidad de tener al jugador de vuelta sin tener que hacer una inversión de locura en el corto plazo. Y aquí viene el detalle que hace que todo encaje. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al club portugués, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan 18 millones que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: ganar todo con X Fernández como bandera. La plata de la venta de Merentiel, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el préstamo de X y para comprar un porcentaje mayoritario de su pase en el futuro. La jugada es brillante, vender a un delantero para recuperar a un volante, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La reacción de la hinchada, el debate que divide a Boca. Y el impacto de la noticia no solo se siente en el vestuario, se siente en las redes, en los bares, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Por un lado, están los que bancan a muerte a Riquelme, los que creen que el presidente tiene un plan, que sabe lo que hace, y que la vuelta de X es un acierto total. Muchos aseguran que la hinchada se moría por ver de vuelta a X, que es un crack, que es el único que puede darle al equipo la jerarquía que perdió y que Riquelme lo trajo de vuelta para ganar la Libertadores, nos desliza una fuente muy allegada a la gente. Por otro lado, están los que no entienden la decisión, los que creen que la dirigencia está improvisando, que no tiene un plan, y que la vuelta de un jugador que se fue hace tan poco tiempo es una muestra de debilidad. Los que se quedaron con la imagen de un jugador que se fue por la puerta de atrás, del que tuvo problemas fuera de la cancha, y que no lo quieren ver de vuelta. Se rumorea que hay un sector de la hinchada que está indignado, que no quiere a X de vuelta, y que cree que la dirigencia se equivocó en traerlo, nos confiesan desde el entorno del club. El debate es total, y en el medio de esa división, Riquelme tiene un solo objetivo: ganar. Porque si Boca gana, si X vuelve a ser el de antes, si el equipo vuelve a ilusionar, la purga, el rechazo a Racing y el debate de la hinchada se van a olvidar. Pero si Boca pierde, si el equipo no encuentra el camino, la decisión de Riquelme podría ser el principio del fin. Entonces, ¿qué pasará ahora? El fútbol argentino se paraliza, la comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? La Bombonera ya eligió su lado, ¿y vos? No te quedes afuera de esta conversación que es el tema del momento en cada rincón del país.
Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna novedad, activa la campanita para recibir notificaciones al instante, déjale un like a este video si te impactó la información que te dimos y compartilo con todos tus amigos que necesiten saber la verdad, la posta, la noticia bomba, sobre el futuro de Boca Juniors.